Estoy aquí en la Alameda Libertador Bernardo Higgins, en el centro cívico de la ciudad de Santiago, y detrás de mí la casa central de nuestra universidad y también la escultura de Andrés Bello, su primer rector, su fundador, su alma protectora hasta el día de hoy. Por eso quiero invitarlos a recorrer nuestra casa central, las entrañas de Bello. Esta escultura en mármol de Carrara, del escultor Nicanor Plaza, es muy importante porque es un símbolo de lo que él representó a principios del siglo XIX y durante su primera mitad, en ese tránsito de nuestra sociedad y de nuestro territorio, de lo que se llama la colonia a la república. ¿Y qué es una república? En términos sencillos, es la cosa pública, es una palabra que viene del latín. Pero lo público y una universidad no necesariamente estaban unidos. De hecho, la universidad como institución es una institución medieval, quizás opuesta a lo que uno podría decir la república y la modernidad. Y ese, cierto, es el valor y la gran importancia de esta institución y de este proyecto, tal como dice en el curso de instalación Andrés Bello. Él mira lo que va a ser ese horizonte de una institución que no tiene cuerpo académico, que no tiene estudiantes y que no tiene edificio. Entonces, cuando este edificio se empieza a construir, quiere decir que esta sociedad que transita hacia un nuevo orden, en el cual, cierto, ya no hay un rey que nos gobierne desde lejos, sino que este propio grupo de hombres, fundamentalmente de élite, que van a empezar a construir esto que se llama Chile, deciden invertir estos dineros fiscales, estos dineros públicos de este grupo, ¿cierto?, de hombres y de mujeres que habita el territorio, para construir el edificio de la universidad, que en un principio se le denominó Palacio Universitario, Palacio de la Universidad. Y esta escultura, ¿cierto?, tutela este hogar de la Universidad de Chile en el centro de Santiago, y aquí, ¿cierto?, ha sido testigo, y tanto la de afuera como la de dentro, de todos los cambios sociales y culturales del país, y esta casa central se ha transformado de alguna manera en el pizarrón de la ciudadanía, donde quedan inscritas, ¿cierto?, a algunos no les gusta el rayado de los muros, sin embargo, es muy importante que este edificio tenga, ¿cierto?, ese lugar en la memoria social para inscribir aquellos movimientos que han marcado la vida del país internamente, por ejemplo, desde los años 60 y en particular en el 68 y el 69 del siglo XX, los grandes movimientos juveniles, ¿cierto?, y universitarios, por no solo una educación mejor, sino que la centralidad de la educación para una vida más digna, para una vida más justa y menos clasista. Esta noción de la casa, es decir, lo que también algunos filósofos, ¿cierto?, dicen, las casas son el inconsciente de las personas y también es el inconsciente de las sociedades. ¿Qué se guarda en una casa? ¿Qué se oculta bajo el suelo de esta casa, en que tenemos unos subterráneos en que al pie de ello encontramos, por ejemplo, o dimos cuenta junto con la dirección jurídica de la universidad, de los sumarios administrativos en dictadura, que hoy en día nos permiten, como Archivo Central de Andrés Bello, desde donde yo les hablo como su directora, apoyar procesos de reparación simbólica como la liberación de los estudiantes, ejecutados políticos y detenidos desaparecidos en dictadura y sus titulaciones simbólicas, ¿no? Pero también nos han sido solicitados por distintos tribunales en procesos abiertos de violación a los derechos humanos en Chile. Esta casa central tiene a su vez otro interior, que es nuestro salón de honor, aquí a mis espaldas, que está justamente en medio de esta casa y que organiza los dos patios que conforman la estructura de la casa y que conecta directamente con la puerta principal donde empezamos este recorrido, y que entonces nos dice que este espacio es evidentemente un lugar público, ¿no?, un lugar de acceso, pero no solamente de público porque cualquiera puede entrar, sino porque en esta república del siglo XIX, que venía, ¿cierto?, de una sociedad colonial, es decir, que estamos hablando, ¿cierto?, de un régimen en el cual hay una invasión, ¿no?, hay un rey desde fuera gobernando, ahora hay un presidente gobernando, ¿no?, con unas elecciones que por supuesto son censitarias, como se señalaba en la época, restrictivas solo a los hombres que sabían leer y escribir y que tenían propiedades, pero que se están organizando y están haciendo sociedad y política de una manera inédita, que es, ¿cierto?, a partir de la discusión, del debate, ¿no?, del encuentro de las ideas o de la disputa de las ideas y por supuesto de las guerras civiles, ¿no? Estamos hablando en 1863, cuando este edificio se empieza a construir y que solo en 1872 se entrega para su uso, hay guerras permanentemente. Es más, en 1866 está la llamada guerra con España y Valparaíso fue bombardeado.
y en 1866, en enero de ese año, se sesiona por primera vez en esta Casa Central el Consejo Universitario con presencia de los ministros de Guerra y de Instrucción Pública en ese entonces, aquí, en lo que se llamaba la rotunda de la Casa Central de la Universidad de Chile. Ese ingreso, ¿verdad?, y esa sesión de estos personajes públicos en un contexto de guerra en este espacio nos da cuenta de la importancia política de este edificio, que no solamente tiene la fachada por la Alameda, que es la más conocida, sino que tiene una fachada lateral por la calle San Diego la Vieja en ese entonces. Arturo Prat hoy es la San Diego la Nueva, y esa fachada por Arturo Prat mira directamente o se conectaría directamente en ese entonces con la Moneda, y es la salida que tenían los rectores de la Universidad de Chile. Es una fachada inconclusa que tiene 4 medallones en su exterior con los nombres de Juan Egaña, de Camilo Enríquez, ¿no?, y 2 vacíos. Uno de ellos posiblemente tendría que haber sido para Andrés Bello, que cuando muere en 1865 y cuando se está sesionando por primera vez aquí en la Rotunda, ya ha muerto. Se le rinde homenaje en esa sesión y además se habrán debatido la situación exterior de Chile en medio de la guerra. Y más arriba, como ustedes pueden ver, está el escudo de nuestra universidad, que es nuestro tercer símbolo, ¿sí? La Casa Central, la esfinge de Andrés Bello, el escudo de la Universidad de Chile, que también es obra del escultor Nicanor Plaza. Fuera de la Casa Central también hay un friso que si ustedes levantan la mirada, lo van a ver, en que están las musas de la astronomía y de la historia Clio protegiendo a las artes y las ciencias. Por lo tanto, la Universidad de Chile en este contexto actual, por ejemplo, constituyente, de un proceso constituyente, también, ¿cierto?, consideramos que debemos tener y tenemos una misión de tutelaje, de protección de la cultura en un sentido amplio, no de la cultura de las bellas artes de la élite del siglo XIX, sino que justamente este espacio que convoca a distintas personas y que es lo que les quiero explicar sobre el sentido del Salón de Honor. El escudo de la Universidad de Chile consigna, ¿cierto?, la historia de las 5 facultades fundadoras de la Universidad de Chile. Tenemos, ¿cierto?, en amarillo la Facultad de Medicina, en verde la Facultad de Derecho, en rojo Ciencias Físicas y Matemáticas, Ingeniería en ese entonces, y en azul la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y en el centro hay un ojo que está muy vinculado a la masonería en Chile, que es, sin embargo, ¿cierto?, un ojo que es un ojo del conocimiento, tanto en la teología como en la filosofía, y que representaba la Facultad de Teología. La Facultad de Teología dejó de ser parte de la Universidad de Chile en 1927, después de promulgada la Constitución de 1925, porque esa Constitución permite, ¿cierto?, la separación de la Iglesia y el Estado, en una fórmula que no es tan clara, digamos, pero que sí, ¿cierto?, implica que esta Universidad de Chile, al ser una universidad del Estado, y el patrono, ¿cierto?, el presidente de la República o la presidenta de la República, transformó su estatuto orgánico y por lo tanto la teología dejó de ser parte de nuestra universidad. Y aquí un dato relevante que era poco conocido, que estaba poco en la memoria social, los funerales de Gabriela Mistral. Ha sido el único funeral de Estado que se ha llevado a cabo aquí en un edificio laico, ¿no?, republicano, en 1957, en enero. Este Salón de Honor, por lo tanto, ¿cierto?, es un espacio que da cuenta, ¿no?, de esta historia profunda de nuestra sociedad, de nuestras injusticias y de nuestras deudas, pero también, ¿cierto?, de las promesas y de la esperanza. Es también, ¿cierto?, un espacio que en 1973 se cerró por fuera con su último rector y que se volvió a reabrir en 1990 para la propia comunidad de la universidad, una comunidad fragmentada, ¿cierto?, una comunidad que todavía está procesando sus dolores y está procesando, ¿cierto?, los traumas que implicó esta intervención militar cuando Augusto Pinochet Ugarte, como, ¿cierto?, cabeza de la dictadura cívico-militar, inaugura el año académico aquí sin comunidad universitaria, ¿cierto?, con una fila de autoridades de la época y algunos periodistas que tomaron nota de lo que se dijo, y este salón de alguna manera, ¿cierto?, pierde el calor, ¿no?, de esa historia que les conté a partir de Mistral y enfría de alguna manera, ¿cierto?, su rol público y su rol de conexión y de vínculo permanente con el afuera. En esta Casa Central de la Universidad de Chile está también el Archivo Central Andrés Bello, que es
y son las entrañas de la Universidad de Chile. ¿En qué sentido? En que un archivo también es, ¿cierto?, una parte sustancial de las instituciones públicas, donde se resguardan desde los papeles administrativos de la cotidianidad hasta, ¿cierto?, los materiales que son considerados sus tesoros o sus objetos más valiosos, pero esta valía de los materiales tiene criterios que pueden ser muy discutibles y muy variables en el tiempo. El Archivo Central Andrés Bello está a un costado de la Casa Central, por Arturo Prat 23, en una fachada que se termina de construir en 1964, en ese espacio donde hoy en día está una pequeña plazoleta con las esculturas de los hermanos Amunátegui, que son importantes porque ayudaron, ¿no?, a aprobar un decreto que permitió que las mujeres entrásemos a la universidad a estudiar en 1877, el llamado decreto Amunátegui, pero que es obra de dos grandes profesoras, de Isabel Lebrún y de Isabel Tarragó, cuyas esculturas también están en la Alameda y que les invito a buscarlas. ¿Por qué San Diego se llama San Diego? Porque aquí estaba un convento, el convento de San Diego franciscano, la iglesia de San Francisco está un poco más allá y el convento también, que estaba dedicado a la educación. Y esa iglesia, entre 1881 y 1884, se transformó en una biblioteca también pública, compartida con el Instituto Nacional, que está aquí al lado nuestro, nuestros vecinos, que el Instituto Nacional es la madre de la Universidad de Chile. Esa biblioteca, la biblioteca universitaria, es un proceso de transformación muy interesante. Es un espacio antes religioso, ¿no?, sagrado en ese sentido católico, que se transforma en un espacio sagrado de la República de los Libros, ¿no? Y la biblioteca funcionó hasta 1929 en este espacio, cuando un ministro de Educación, Pablo Ramírez, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, la derrumbó. Y la derrumbó con una orden verbal, ¿no? Y hay unos registros de los años 60 del siglo XX de algunas personas que fueron testigos de eso, en que muchos, tanto profesores del Instituto Nacional como de la Universidad de Chile, rescataron los libros de los escombros. Así de criminal, es el primer crimen cultural del siglo XX que nosotros también como Archivo Central Andrés Bello rescatamos en el año 2013 en, ¿cierto?, el bicentenario del Instituto Nacional. No teníamos memoria tampoco de que esa construcción había sido tan relevante, que había desaparecido de esa forma. Por lo tanto, el Archivo Central Andrés Bello recoge esos distintos estratos de la memoria institucional desde, ¿cierto?, pequeños indicios o grandes indicios y grandes vacíos también de nuestra memoria. Pero también representa el paso de lo privado a lo público, es decir, así como una orden religiosa traspasa sus terrenos para una institución educativa como la Universidad de Chile y la importancia política que tenía, ¿verdad?, en el siglo XIX como institución de la República, los privados también empiezan a donar sus libros para este nuevo espacio en que los libros circulen de una manera más libre, ¿no? Es importante, ¿no?, comprender que lo patrimonial no es, ¿cierto?, un conocimiento de eruditos. El patrimonio lo construimos todas y todos, y el patrimonio es tanto lo complejo, lo que uno como socialmente nos han dicho que es lo valioso, como lo menor y lo cotidiano, que es valioso para todas y todos en nuestra vida diaria, ¿no? Un libro representa una manera de comprender la cultura y lo que nosotros queremos decir hoy en día desde este Archivo Central Andrés Bello y desde la Universidad de Chile es que ese libro es una puerta abierta para muchos significados, en que el patrimonio pasa a ser, ¿cierto?, una herencia, pero una herencia en la que todos podemos decidir qué es lo que legamos. Y ese patrimonio no es un objeto frío, ¿cierto?, no es un objeto que simplemente vale porque tiene oro, ¿no? Porque el oro, por ejemplo, para las sociedades indígenas tenía quizás otro sentido que el mundo occidental le ha dado. El barro, ¿no?, los ladrillos fiscales, la mano de obra de estos estudiantes que construyeron la Universidad de Chile es tan valiosa como ese oro, es tan relevante y es nuestra misión conservar esa memoria. Es tan relevante los tipógrafos que fabricaron los libros, ¿verdad? Las mujeres que quizás cosieron los libros, ¿no? Todos los lectores y lectoras de ese libro en el tiempo, todas sus marcas. Y esa es una misión, ¿cierto?, que la Universidad de Chile recoge al pensar en su misión pública y al hablar del patrimonio en el que yo les comentaba podríamos empezar a hablar, ¿cierto?, de una matriz, ¿no?, o
para no decir un matrimonio, ¿verdad? Sino que es una matriz que hereda una memoria, que hereda un sentido, que hereda un símbolo, que hereda un significado y que nos permite relatarnos, que nos permite religarnos, que nos permite unirnos, porque esta casa central de la Universidad de Chile, las entrañas, ¿no?, que resguarda el Archivo Central Andrés Bello en esta casa central, es la memoria de todas y todos, porque esta es la casa pública, es la casa del país, es la casa para todos nosotros, para el futuro.